saludamos a todos a quienes nos ven a través de la televisión cristiana. Sean bienvenidos un domingo más a el Ministerio de Restauración a las Naciones, llevando una voz de restauración. Vamos a dar paso a nuestro amado pastor, que viene con el mensaje de la palabra del Señor. Podemos poner su mente y su corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, gloria a Dios para siempre, amados hermanos, damas y caballeros que nos ven también por la televisión cristiana a través de nuestras páginas web, y también a todos los que nos ven en el Facebook Live. Sean todos muy bienvenidos a este culto dominical al Ministerio de Restauración a las Naciones, y tengan la gentileza, por favor, de cerrar sus ojos para acompañarme a orar a Dios esta mañana. Padre Santo, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, esta mañana, bendito Jehová Dios, nos presentamos delante de usted, Padre, para pedirle que por favor ministre a nuestros corazones. Excelentísimo Dios, le pedimos por favor que nos abra nuestros ojos para poder mirar a su Hijo, el Señor Jesucristo. Le pedimos por favor, Padre Santo, que abra nuestros oídos y nuestro entendimiento para poder escuchar la voz del Señor Jesucristo y entender el corazón del Evangelio. Padre amado, le amamos, Jehová, Dios eterno, y estamos muy agradecidos esta mañana por hacernos parte de su familia, de la iglesia. Gracias, maravilloso Dios, por la regeneración, por la santidad diaria que nos ayuda a tener. Prepáranos más, Jehová Dios eterno, para el arrebatamiento de su iglesia. Prepárenos, Padre, prepare nuestras familias, porque gracias a usted entendemos los tiempos que estamos viviendo hoy en día, y sabemos que estamos pronto para ser arrebatados, raptados de esta tierra. Ayúdenos, Jehová. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Tengan la gentileza, queridos hermanos, de ir a Primera de Tesalonicenses, a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Gloria a Dios. Y el día de hoy vamos en dos partes, vamos a tocar un tema de lo cual he puesto como nombre el estado intermedio del alma. Vuelvo a dar el nombre, el estado intermedio del alma. Vamos a leer, por favor, y vamos a levantar la mano derecha y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice así la Santa Escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tengan la gentileza, por favor, queridos hermanos, de tomar asiento. Una de las cosas que nos preguntamos aún antes de ser cristianos es, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con el alma?
lo que sucede con la parte inmaterial de nuestro cuerpo cuando el cuerpo biológico regresa al polvo de la tierra. Y para eso, primeramente, hemos leído en el libro de los Tesalonicenses de que nos habla cómo está compuesto el cuerpo del ser humano. Y podemos ver que habla sobre espíritu, sobre alma y sobre cuerpo. Y dice también que debe de ser irreprensible todo vuestro ser. Entonces, todo el ser del ser humano está compuesto tanto de una parte inmaterial como de una parte material. Cuando leemos lo que leímos en Tesalónica, Silas y Timoteo fueron colaboradores del apóstol Pablo en la fundación de la iglesia neotestamentaria, de la iglesia de los tesalonicenses en la ciudad de Tesalonicenses. Y ellos estuvieron presentes cuando Pablo escribió esta carta. Y esas referencias, que no las vamos a ver ahora, las vemos en el capítulo 1, versículo 1, y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 7. Amados hermanos, y para que nos conozca todos los que nos están viendo por la televisión y recién están tomando parte dentro de la familia del Ministerio de Restauración a las Naciones, este ministerio se encuentra fuertemente comprometido desde sus comienzos ministeriales en cómo mantener una iglesia sana, con testimonio, eficaz en respuesta apropiada a una teología de sana doctrina y una obediencia a la verdad escritural. Si usted o yo, damas y caballeros, morimos esta noche, nuestra alma y nuestro espíritu, queridos hermanos, se van a ir al cielo. Pero si viene el Señor Jesús para el arrebatamiento de la iglesia y para la resurrección de los muertos, o la primera resurrección, como también lo llama el Nuevo Testamento, la pregunta entonces que nosotros podemos formular es: ¿qué cuerpo tenemos entre cuando morimos y cuando se nos da el cuerpo resucitado? Algo que debemos de saber es que la iglesia de Tesalónica habían recibido mucho más abierta la doctrina de la resurrección. Cuando nosotros leemos primera y segunda de Tesalonicenses, vemos como la tercera persona de la trinadeidad, el amado Espíritu Santo, utiliza al apóstol Pablo para hablarle a aquella iglesia primitiva y para poder enfocar también en estos tiempos que la iglesia cristiana se encuentra viviendo. No fue igual en la iglesia, por ejemplo, de los corintios. A ellos les costaba creer en la resurrección de los muertos. A la iglesia de los tesalonicenses no. Y uno de los grandes factores fue que tuvieron las influencias, mira, los corintios tuvieron las influencias filosóficas. Cuando yo digo la palabra filosofía se traduce amor al conocimiento. Y los corintios tenían una fuerte influencia sobre la filosofía griega. Una filosofía, mira qué interesante, donde buscaban adorar a deidades o divinidades extrañas en este mundo. Y es por eso que Pablo les escribe Primera de Corintios capítulo 15, por ejemplo. Ahora, si nosotros vamos a Segunda de Corintios capítulo 5, por favor, versículos del 1 al 3. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice la Santa Escritura: porque sabemos que si nuestra morada terrestre,
Mira, morada terrestre, está hablando de un cuerpo. Este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo lo que estamos en el tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Cuando habla acá este versículo sobre morada terrestre, sobre tabernáculo, la metáfora que el apóstol Pablo está usando acá es referente para el cuerpo humano, para el cuerpo físico. Y lo podemos estudiar después en 2 de Pedro, capítulo 1, 3 al 14. La imagen era bastante familiar para aquel tiempo, porque muchas personas eran nómadas que vivían en tiendas. Y cuando nosotros leemos el capítulo 18, nos damos cuenta de esta clase de vivencias. Es por eso que cuando Pablo, en primera instancia, Dios lo está usando para hablar a la iglesia de Tesalonicenses, le dice morada terrestre, tabernáculo, porque la metáfora ellos la iban a entender. El concepto que Pablo estaba describiendo para la iglesia de Tesalonicenses, para ellos era entendible. Uno de los temas que posteriormente voy a tocar es la predicación expositiva. Y la predicación expositiva nos enseña la clase de predicación que debemos de dar al enseñar, que en primera instancia fue escrita, por ejemplo, el libro de Tesalonicenses directamente para los tesalonicenses. Y tenemos que llevar la enseñanza que el Espíritu Santo, usando al autor humano, el apóstol Pablo, para la iglesia de Tesalonicenses, tenemos que llevarla a la iglesia de estos tiempos. Hay cosas que Pedro decía de Pablo que eran muy difíciles de entender. Y no debemos de buscarle una respuesta a cosas que tampoco entendemos. Pues yo anhelo ya estar en el cielo y encontrarme con Pablo y poder hacer algunas preguntas que hasta ahora no encuentro las respuestas. Porque hay cosas que no son, queridas hermanos, entendibles en la Biblia. Y no somos nosotros como la mente humana, la mente de hombre, porque la Biblia es la mente de Dios. No podemos buscar con la mente del hombre respuestas cuando realmente la Biblia todavía no las ha dado. No podemos ser los sabelotodos. Debemos de responder conforme a la revelación escritural y no especular como la ciencia lo hace, que solamente son especulaciones. Además, el tabernáculo judío había sido simbolizado la presencia de Dios entre el pueblo. Recordemos el antiguo pacto, recordemos el Antiguo Testamento, tras sacarlo de Egipto y convertir a esa nación, a ese pueblo en una nación. El punto de Pablo aquí es que así como una tienda temporal, la existencia temporal de una tienda en aquel entonces, donde como nómades vivían, iban y plantaban en esa tierra sus carpas, y de repente, posteriormente, como peregrinos se iban a otro lugar. Pablo está diciendo que así como el tabernáculo de aquel entonces, este cuerpo, esta habitación terrenal, solamente es temporal. Todo ser humano solamente es un peregrino, un extranjero dentro de esta tierra. La ley de la biología dice que todo lo que nace tiene que morir. La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, porque todo lo que tiene vida en creación tiene que dejar de existir.
pero su palabra no pasará. Dios, dice este versículo, Dios un edificio, dice, de Dios un edificio. Metáfora que utiliza Pablo para el cuerpo resucitado y glorificado del creyente. Eso lo encontramos posteriormente en 1 Corintios capítulo 15, del 35 al 50. Mira lo que dice, porque sabemos, ahí seguimos en el capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, dice, si esta morada terrestre, si este tabernáculo, esta habitación física, biológica, se deshiciere, si morimos, por ejemplo, en un choque, si morimos, por ejemplo, de un infarto, un derrame cerebral, en un accidente de avión, por ejemplo, si morimos atropellados, o cuando un hermano está enfermo, viene esa fuerza de supervivencia del hombre. Hermano, vamos a orar por la hermana porque se está muriendo en el hospital. Y nosotros estamos luchando por sobrevivir aquí en la tierra, mientras que en el cielo los que están arriba están diciendo, ya vengan para acá. Y nosotros, por una supervivencia corporal, con una mente de hombre, estamos, hermana, te pido por la hermana Clarita, ayúdale, no te permitas que se vaya, que no se muera. Mientras que los que ya están en el cielo están diciendo, ¿hasta cuándo no juzgas la tierra? Porque tiene que cumplirse todo. Todos los que están aquí con ellos arriba. De repente, Dios está diciendo, es tiempo de venir. Y nosotros estamos en nuestra voluntad, la mente del hombre, tratando de limitar la voluntad de Dios. Cuando ya es el tiempo de repente que mi persona se vaya en la presencia del Señor Jesucristo, y ustedes están llorándole al Señor, no se lleve a nuestro pastor, Señor, deja a nuestro pastor. Cuando Dios ya programó el eternidad, que en el tiempo de la tierra, el pastor Juan José, ya es el tiempo que se vaya al reino de los cielos. Amén. Dice, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Mire el versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando, ¿qué dice? A ver, lea la hermana Yasmine. Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Amén, ahí nomás. Mira lo que dice, porque también gemimos. ¿Cámbialo, hijo? Ahí. Porque también gemimos, dice. Miren esto, Pablo, mira, porque también gemimos. Pablo, cuando escribe esta carta, ahí viene la predicación expositiva. La predicación expositiva, que vamos a aprender posteriormente, es la manera correcta que el predicador debe de aprender con la dirección del Espíritu Santo. Mira qué interesante, poder exponer la palabra de verdad a un pueblo. Pablo estaba hablando de él. Mira lo que dice, por esto también gemimos. Pablo se estaba involucrando en su escritura. Por eso también gemimos. No está hablando, por eso también ustedes gimen. Él está diciendo, gemimos, nosotros gemimos. Pablo mantuvo, damas y caballeros, el anhelo apasionado de ser libre de su cuerpo terrenal. Y todos los pecados que Pablo tenía, todas las frustraciones que Pablo tenía, todas las debilidades que el apóstol Pablo tenía eran propias de él. Por eso él agarra y dice, por esto también gemimos. Lea, por favor, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo deseaba salir del cuerpo físico. El hombre que Dios usaba para sanar enfermos. El hombre que escribió casi la cuarta parte de la Santa Escritura. El último de los apóstoles del Cordero, porque ya no hay más apóstoles. Él deseaba
deseaba salir de este cuerpo físico por sus frustraciones como hombre, por sus debilidades como hombre, por los pecados. Por eso Pablo escribió Romanos 7, cuando dice: el pecado que mora en ti, no, el pecado que mora en mí, decía Pablo. Porque lo que hago es lo que yo no quiero hacer, pero eso es lo que hace mi carne. Bienvenidos a ser cristiano. El ser cristiano es así. No es que, pastor, tengo problemas, bienvenido a la familia. Pastor, tengo tristeza, bienvenida a la familia. Pastor, me siento fracasada, bienvenida a la familia. Pastor, tengo frustraciones, bienvenida a la familia de Dios. El mismo Pablo decía: porque también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Un cuerpo celestial, mas no un cuerpo físico. Muchos de ustedes creen que porque ser cristianos ya no van a sufrir. Damas y caballeros, tenemos que sufrir por nuestro pecado. Recibimos consuelo, tenemos salud, tenemos sanidad y sobre todas las cosas tenemos esperanza, tenemos una bienaventuranza, tenemos una vida eterna en el cielo, tenemos, mira, una patria celestial. Amén, gloria a Dios. Revestidos, dice, de aquella nuestra habitación celestial. Está refiriéndose a las perfecciones de la inmortalidad. De la inmortalidad. Porque para el cristiano el morir, para el cristiano el dejar de existir en esta tierra es ganancia. Y déjeme decirle algo, queridos hermanos y damas y caballeros que nos ven en la televisión y también en vivo por nuestras páginas web. Si usted logra entender este mensaje de hoy y del otro domingo, usted va a entender que para morir no hay que tener temor ni miedo. Porque nosotros tenemos una muerte, por llamarle muerte, para entender en la mente del hombre. Porque Dios no le llama muerte cuando deja de existir, cuando viene la separación de lo inmaterial a lo material. Porque ¿qué es la muerte? La muerte, damas y caballeros, no es donde acaban las cosas, sino la muerte solamente es la separación de la parte inmaterial a la parte material. La parte material regresa al polvo, porque del polvo hemos sido formados, y después de una cantidad de años, cuando abren el cajón, encuentran polvo, porque la palabra debe de cumplirse. Pero la parte inmaterial se va. Unos se van para el cielo y otros se van al corazón de la tierra. Lamentablemente, tristemente, todos aquellos, damas y caballeros, que rechacen a Dios, que rechacen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que rechacen la Biblia como la única autoridad escritural de parte del divino Dios, del infinitamente santo, terminan enterrados en el infierno. Dice: seremos hallados no desnudos. Pablo aclaró el hecho de que la esperanza del creyente sobre la vida venidera no es una vida espiritual, incorpórea. Mira lo que está hablando, hermanos. Entendamos que la muerte es un gozo. Pero muchas veces nosotros estamos llorando porque nuestro hermano cristiano se está muriendo. Cuando un hermano cristiano muere, nunca se le dice hasta luego, sino se le dice hasta pronto, porque pronto también te veré del cielo. Amén. A nuestra familia impía que no conoce al Señor Jesús se le dice hasta luego, porque nunca más la vas a volver a ver, porque ellos se van, lamentablemente, se condenan a sí mismos en el infierno. Pero mira, seremos hallados no desnudos. Déjame explicarte la teología. Pablo aclaró el hecho de que la esperanza del creyente sobre la vida venidera no es una vida espiritual, incorpórea. Está hablando que después de esta vida no está hablando que es algo incorpóreo, algo que no tiene cuerpo. No es que tú vas a estar ahí invisible, volando. El alma
sino es una vida con un cuerpo real. Es una vida eterna con un cuerpo de resurrección. No es que un aire, ahí está la hermana. Eso es lo que hace el espiritismo, lo que hacen las escuelas de pensamiento, las teorías del infierno, para hacer envanecer en el falso razonamiento intelectual. Llenos de soberbia se levantan a hablar cosas inadecuadas delante de Dios, sin conocer la palabra. Amados hermanos, si esta mañana, como les dije, ustedes llegan a comprender lo grandioso que es salir de este cuerpo, no vas a tener miedo a la muerte. Y una de las razones es que para nosotros, como les dije, el morir es ganancia. Mientras que nosotros estamos en esta casa, en este tabernáculo, en esta morada terrestre, nos encontramos presos. Te encuentras preso en este cuerpo. Estás preso al igual que yo. Tenemos frustraciones, tenemos fracasos, tenemos tristezas, tenemos dolor, tenemos soledad. Estamos presos. A su nombre. Hermano, déjeme decirle algo. Nuestra parte inmaterial, nuestra alma y nuestro espíritu están presas dentro de esta carne. Ellas quieren salir y no pueden, porque mientras que este cuerpo vive, ellas no pueden salir. Ellas no pertenecen aquí. Nuestra alma y nuestro espíritu están presos en este cuerpo, mientras que tengamos nosotros esta vida física todavía. Mientras que tengamos esta vida biológica, esta vida anatómica, este cuerpo tiene encerrado con barrotes de hierro espirituales a nuestra alma y a nuestro espíritu. Pero déjenme decirles algo. La única forma de que el alma sale de nuestro cuerpo, mira, mientras que vivamos en este globo terráqueo, ahorita, la única manera de que nuestra alma salga del cuerpo a la dimensión eterna es cuando nosotros oramos. Cuando oramos, comenzamos a romper las barreras del sonido y comenzamos a hacer contacto con aquel mundo que solamente puede ser movido por la oración. Aquí nos muestra la importancia de la oración y del poder de orar a Dios. Versículos 4 y 9. Amén. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para este mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Cuando dice ahí, nos ha dado las arras del Espíritu, está hablando de garantía. Cuando dice, mira, más que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la garantía, las arras del Espíritu. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y miren lo que dice, escucha el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, aquí está hablando de los cristianos, es necesario que todos los cristianos, miren lo que dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras que estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Tribunal. Déjame involucrar extractos de teología sobre esta palabra
griega que es bima, o también se le puede pronunciar bema. Tribunal es una alusión metafórica al lugar en el que el Señor se sentará a evaluar la vida de cada uno de los creyentes, con el propósito de darle recompensas eternas, siempre y cuando haya hecho las cosas. Vamos a seguir investigando este tema escatológico. La palabra griega que se utiliza para tribunal es bema o bima, que es una plataforma en el griego. Mira lo que involucra esta palabra griega tribunal en el griego. Es una plataforma elevada en la que se colocaban a los atletas victoriosos. Mira qué lindo. Para darles un ejemplo, recordemos los Juegos Olímpicos, para recibir su corona de laurel. Hoy día los Juegos Olímpicos, que están todos yéndose a las Olimpiadas de fútbol para recibir de repente una medalla de oro, una medalla de plata o una medalla de bronce. Las Olimpiadas fueron creadas, amados hermanos, por la cultura griega. Es ahí donde se originaron los grandes estadios y donde los podios, cuando la gente era ganadora, no le ponían una medalla de oro, sino le ponían una corona de laurel alrededor. Por eso cuando uno viaja a algunas naciones, podemos ver que los estadios a veces tienen los nombres de algunos que han coronado a su nación en eventos, actividades deportivas en el mundo entero. Por ejemplo, usted va a Lima, al Perú, y usted encuentra en el estadio que está el nombre fulano de tal, y hay una corona de laurel que le han puesto ahí, por supuesto que es un material anticorrosivo, etcétera, etcétera. No es de laurel de hoja, sino es una manifestación, porque fue como se originó las Olimpiadas en los estadios o coliseos griegos. En este versículo, esta palabra griega, mira, se utiliza específicamente con la analogía de atletismo. ¿Por qué le digo esto? Porque esta palabra tribunal también figura en otros lugares del Nuevo Testamento, pero no tiene la respuesta griega que tiene aquí. Acá, en la analogía que Pablo hablaba, estaba enfocando la enseñanza del bema o del bima, del tribunal en griego, mirando el atletismo. Cuando habla aquí del tribunal del Señor Jesucristo, no es el juicio, escúcheme bien, del gran trono blanco. Ese juicio que habla en Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 15. Este tribunal es el tribunal del Señor Jesucristo. Es donde nosotros, los cristianos, seremos juzgados, pero no para salvación. Todos aquellos que algún día ingresen al tribunal del Señor Jesucristo es porque ya somos salvos. No es para perder la salvación. No nos asustemos. Si viene el rapto, nosotros volaremos como las águilas, siendo transformados en el aire con el cuerpo de gloria. Y los muertos en Cristo juntamente con nosotros serán resucitados. Nuestro hermano que murió hace unos años atrás, si el rapto viene hoy día, nosotros somos levantados de esta tierra y ellos donde estén, así sean cremados. Acuérdense que los primeros cristianos eran cremados por los emperadores romanos como Nerón, que los metían en los coliseos y soltaban a los leones. ¿Saben lo que hacía Nerón? Nerón agarraba a nuestros hermanos cristianos y los ponía en su palacio como antorchas, amarrados en un palo, les echaba un líquido combustible y los prendía. E invitaba a los romanos y ellos eran las antorchas que alumbraban los caminos. Nuestros hermanos eran incinerados. Algunos piensan, no, entiérrame porque tengo que regresar al polvo. ¿Y qué hay de esos que no regresaron al polvo? Se perdieron. Es más, el enterrar en un polvo
cuesta como $2.000. El cremarte no pasa de $300. Alaba lo que él vive. Y tú estás buscando que te entierren en colina, estás buscando que te entierren en la montaña más verde. Y te voy a contar algo sobre la cultura judía. Cerca al monte de los olivos, en las faldas, hay un cementerio en Israel. Y los judíos ortodoxos, cuando se muere un judío, buscan, como se dice a capa y espada, a enterrar a su muertito lo más cerca a la falda del monte de los olivos, porque en su cultura judía ellos creen que ellos van a resucitar primero. El trono, el juicio del tribunal de Cristo es para recibir conforme a las obras que como cristianos hemos hecho aquí en la tierra. ¿Recibiremos coronas o no recibiremos coronas? Mas el juicio del gran trono blanco es cuando Dios, a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, escúchame bien, después, todavía no es en este tiempo, tiene que pasar los 1000 años todavía del reino del Señor Jesucristo en la tierra, y van a sacar a todas las almas que están en el infierno. Ahí va a salir Caín, va a salir lamentablemente Juan Pablo II, va a salir todos los papas, Adolfo Hitler, va a salir todos los rockeros, todos aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo en vida, todos los hippies, todos los metaleros, todos los raperos, todas las prostitutas, todos los drogadictos, todos los alcohólicos, los hombres que golpeaban a las mujeres, todos aquellos que no se arrepintieron, porque si se hubieran arrepentido de vida, hubieran sido salvos. El Señor Jesús, Dios a través de su Hijo, los va a sacar del infierno, porque el infierno es una cárcel, pero transitoria. Y cuando salga van a ser juzgados, porque Dios es un juez, mira, incorruptible. Dios no recibe cohecho de nada. Él es infinitamente santo. Y como juez, Él tiene que dar el dictamen, la sentencia, la condenación. Tú eres condenado ¿por qué? Cuando uno es condenado por el fiscal y el juez te dice, le damos 10 años de prisión porque usted es un homicida. Y Dios tiene que decirle a cada uno de los que están en el infierno, los que seguirán yendo, mira, ¿por qué ellos son condenados? Lamentablemente ellos serán echados al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Tener apenas cristianos y padecer este sufrimiento. Miren lo que dice, voy a seguir leyendo la parte final del versículo 10. Mira lo que dice. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho. ¿Cuándo? Mientras estaban en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Aquí estamos hablando, amados hermanos, de muchas acciones de nosotros. Por ejemplo, vemos un indigente y no ayudamos. Vemos un niño pobre, una mujer viuda y no le damos para el almuerzo, no le damos $1.50, sino que le damos 10 centavitos. Cuando debemos de ayudar al templo, damos de lo que sobra, por ejemplo, no tenemos prioridad para las cosas de Dios. Pero si quisieras tu cuerpo, tu habitación celestial. ¿Tú te imaginas en ese momento del juicio del tribunal del Señor Jesucristo, cuando te dije, hija, pero yo te ayudaba? ¿Por qué tú no ayudabas a mi casa? ¿Ah? ¿Por qué no lo hacías? Si cuando tenga voy a dar. Mentira. Cuando tienes nunca das. Pero cuando no tienes, hablas lo que tú mismo te crees, ni te crees. Porque te has vuelto un Pinocho. O de repente, cuando hemos podido ayudar al prójimo en la calle, no hemos extendido nuestras manos, nuestros brazos para cargarlo. Por el egoísmo de nuestra naturaleza solamente decimos, ya yo soy salvo, ya yo soy cristiano.
acuerdas cuando tú estabas como él tirado algún día con algún problema ahogado? Y Dios mandó a alguien para extenderte sus brazos a través de un hombre. Nosotros somos cristianos no para golpear, sino para levantar. Nosotros somos cristianos no para hundir, no para opacar, no para humillar, no para lastimar, sino para dar testimonio de hijos de Dios. Para glorificarlo a Él con nosotros, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras conductas. Amados hermanos, seremos juzgados por nuestras obras. Pero eso sí, para dejar claro a todos nuestros amigos católicos que nos están viendo por la televisión, con todo respeto, la salvación no es por obras, sino es por gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Porque lamentablemente y con todo respeto, la religión católica romana enseña que la salvación es por obras. Que mientras que tú más ayudas a un pobre, más salvo eres. Es por eso que ellos crearon el purgatorio. Y hubo un hombre llamado Juan III en aquel entonces, donde el papado quería construir la basílica de Roma y mandó a un gran orador romano que decía: mientras más plata eches en esta lata, las almas de tus seres queridos saldrán del infierno. Ningún ser humano tiene el poder para hacer eso, porque el pastor Juan José es pecador y el Papa también, con la diferencia que yo soy convertido y el Papa no. El señor Francisco Bergoglio no es cristiano. El señor Francisco Bergoglio no es creyente en el Señor Jesucristo. El señor Francisco Bergoglio, damas y caballeros, y los que me ven en la televisión, y los que me ven en el Vaticano, es un Illuminati masón utilizado por el infierno con un prototipo de la bestia del falso profeta. Por eso tenemos en nuestras páginas web los videos, la cara oculta del Vaticano, los secretos del Vaticano. Ahora, la verdad más grande, inexorable de latín, la verdad más grande o inexorable. Inexorable viene del latín inexorabilis, inexorabilis, y significa que no se puede evitar. Es que todos nosotros, tanto los creyentes como los no creyentes, hoy o mañana o más tarde vamos a morir. La Biblia asegura que todo ser humano trae consigo la eternidad. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, por favor. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Amén. Lea. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mira lo que dice. La Biblia asegura que todo ser humano trae consigo la eternidad. Y el libro de Eclesiastés lo dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quiénes? Está hablando del hombre. Dios está diciendo a todos los seres humanos de todos los tiempos, sean egipcios, sean rusos, sean alemanes, sean italianos, sean de cualquier nación, sean de cualquier cultura, que existe algo más allá de esta vida. Cuando la Biblia dice, damas y caballeros, que ha puesto eternidad en el corazón del hombre, es porque está diciendo que hay algo más allá de esta vida. Una cosa eterna, mira, una cosa eterna es que no tiene principio ni fin. Eso significa que no tiene tiempo. Todo cuando Dios crea, lo crea temporal. Mira, escúchenme por favor. Todo lo que Dios crea, lo crea temporal, en el tiempo. El tiempo tiene un origen y tiene un fin.
el único que es eterno, que no tiene origen, que no tiene fin, es Dios mismo. Y la NASA, en Cabo Kennedy, describe el concepto de eternidad donde no existe el tiempo. Y es lo que anuncia la Biblia. Nosotros somos personas de tiempo. Las cosas no son eternas porque tienen tiempo. Quiero enfocar ahora algo sobre la doctrina de la cristología ahorita, diciendo el Evangelio, mira, el Evangelio, como sale de la mente de Dios, el Evangelio no tiene tiempo. Porque se produce cuando no existía el tiempo. ¿Por qué? Porque es eterno. Por eso la Biblia le llama en el Nuevo Testamento el Evangelio eterno. Es por eso que la planificación de la salvación eterna, mira, es por eso que la planificación de la salvación es eterna. La planificación de la salvación es eterna. Dios en su omnisciencia, antes de crear, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, antes de crear el universo, la Vía Láctea y crear a los seres humanos, en el atributo del poder de la omnisciencia ya sabía que el hombre iba a pecar. Dios sabe todo, el futuro, sabe cómo vas a terminar. Él es el autor de la vida y el consumador de la vida, dice la Biblia. Y cuando ellos vieron que el ser humano iba a pecar, porque Dios le iba a dar la voluntad, una capacidad para amarlo a Él por un deseo propio, donde el hombre tenía que estar agradecido al diseñador, al arquitecto, al creador, a Jehová Dios eterno, hubo un consenso intratrinitario antes de la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al ver que iba a pecar el hombre, se pusieron de acuerdo, hicieron lo que se llama la planificación de la salvación. Y esa planificación de salvación es el Evangelio. Por eso el Evangelio fue creado en la eternidad y no en esta tierra. Dale una alabanza. Ahora déjeme decirle algo. Vale, retrocede. Déjeme decirle algo. Para terminar esta pequeña interrupción sobre la doctrina o la teología de la cristología, quiero decir que la eternidad entró a esta tierra. La eternidad entró a este mundo a través del Señor Jesucristo. El Dios eterno rompió toda barrera de su creación y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dale una alabanza. Déjame decirle algo. Cuando el libro de Eclesiastés dice que todos tenemos eternidad, mira qué interesante. Todo ser humano, por tener eternidad internamente, busca adorar a Dios. Son pocos los que adoran al Dios de la Biblia, al Dios con D mayúscula, pero la mayoría buscan adorar a Dios, pero al Dios de D minúscula. Es por eso que la gente busca las religiones desesperadamente, porque creen encontrar a Dios en el catolicismo romano, creen encontrar a Dios en el hinduismo, en el budismo, en los conceptos filosóficos, doctrinales de cualquier mente creada, como por ejemplo los Watchtower, fundador de la secta de los Testigos de Jehová, tomándose inapropiadamente el nombre de Jesucristo.
Imagínate el juicio que van a tener por su blasfemia. O de repente el fundador del libro mormón, de esos jóvenes que se visten con corbatita y son medios agringanditos, con un letrito azul, se llaman los mormones, fundada por un hombre totalmente destruido en posesión demoníaca llamado John Smith. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el médico neurólogo austriaco de origen judío y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX que el infierno sacó, el finado llamado Sigmund Freud. Este hombre dijo un día que el hombre es irresistiblemente. Sigmund Freud dijo que el hombre es incorregiblemente religioso. Porque el ser humano, a través de toda su historia, señores sociólogos y señores antropólogos que me están viendo, dan testimonio que de todas las tribus, de todas las culturas, de todas las naciones, de todas las lenguas, el ser humano ha adorado a algo o a alguien. Es por eso que Sigmund Freud declaró eso. Ahora, llámele a esta adoración la luna, el sol, las estrellas, adoran un palo encebado, adoran a un falso dios en octubre en Lima, a un dios con D minúsculo que llaman el Señor de los Milagros. Adoran a la Virgen del Cisne, a la Virgen de Fátima, a la Virgen Montserrat, a la falsa Virgen María, adoran un tronco, se cuelgan cosas acá, caminan con rosarios, adoran a Dalai Lama, a Confucio. Miles de adoraciones. En la India no comen un chancho porque es su dios. Creen en la reencarnación. Ellos no pueden comer, porque si se lo comen ellos dicen que probablemente en su reencarnación se vuelvan un animal. Porque son dioses y porque van a ser castigados por esos dioses. Existe en la actualidad, miren qué interesante, existe en la actualidad un científico muy famoso, considerado como el hombre más intelectual de la matemática y de la física. Él es un físico teórico, astrófico, cosmólogo británico, llamado Stephen William Hawking. Este hombre tiene una enfermedad llamada esclerosis. La enfermedad esclerosis vive actualmente. La enfermedad esclerosis tiene diferentes capas o diferentes niveles de enfermedad. Es una enfermedad que comienza a deteriorarse las células. Y este hombre, solamente, como ustedes lo pueden ver, se maneja a través de una computadora. Y se le atribuye a este hombre el descubrimiento de los hoyos negros. Cuando hablamos de hoyos negros, estamos hablando, la Biblia habla, cuando habla la palabra cielos, está hablando plural en hebreo. Está hablando de 3 cielos que existen. El primer cielo es donde están las nubes, donde está el aire, dentro del globo terráqueo, donde nosotros tenemos el espectro de sonido científicamente, donde nosotros podemos tener las ondas sonoras y poder comunicarnos. Por eso ahorita estamos saliendo al mundo en vivo y estamos aquí comunicándonos. El segundo cielo es la Vía Láctea.
donde está el sol, la luna, los planetas, las estrellas, donde no hay aire y donde tampoco Dios le ha dado el espectro de sonido. El espectro de sonido solamente está dentro de la Tierra, no fuera de la Tierra. Es por eso que los diferentes medios que utiliza Rusia, una fuerte potencia, al igual que Norteamérica, cuando tienen sus puestos espaciales, ellos tienen que viajar con un vestido de astronautas, donde ellos tienen un oxígeno interno y donde ellos están comunicando, creando ondas sonoras, porque no pueden gritarse. Y el tercer cielo es la Nueva Jerusalén. Los hoyos negros se encuentran en el segundo cielo. Pero déjeme decirle algo de la palabra de Dios. En esos hoyos negros están los principados, los príncipes satánicos. No están en la tierra, están en el segundo cielo. En la tierra están los billones de demonios que trabajan para los principados. Cada príncipe puede tener una legión de 2.000 a 6.000 demonios que trabajan para destruir naciones o una familia. Agarran a la familia Pérez y empiezan a destruir por generaciones para llevárselos al infierno. Escuchen esto. Estos principados están difamando el nombre del Señor Jesús y a los cristianos. Es por eso que cuando dice el Salmo 23, Jehová es pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo material es separado de la parte inmaterial, los ángeles tienen que venir a recogerte. Es por eso que los cristianos mueren contentos, porque están viendo los ángeles. Murió con cara de angelito, dice. Porque estás así mirando al ángel. El ángel tiene que venir a llevarte a la Nueva Jerusalén. Porque no está el trole, no está el bus, no está el tren, el metrovía, que uno paga y dice al cielo. No, el ángel tiene que llevarte al cielo. Tienes que salir de esta atmósfera, cruzar la Vía Láctea y llevarte al cielo. Y tienes que cruzar los agujeros negros que necesitamos. Mientras que los que no son creyentes, lamentablemente, vienen los demonios y se los llevan a agujeros negros más pesados que estos en el corazón de la tierra. Estos hoyos negros que se encuentran en el universo, los físicos, matemáticos, astrónomos del siglo XXI consideran a Stephen Hawking como sucesor del científico, el padre del relativismo, Alberto Einstein, quien descubrió la famosa teoría de la relatividad que todos hemos estudiado en algún momento. El científico Stephen Hawking lo considera el físico matemático más inteligente, mira, desde Alberto Einstein. No ha habido nadie más inteligente después de Alberto Einstein que Stephen Hawking. A este hombre, si tú le pones una hoja con 40 o 50 ecuaciones acá, porque tienes que ponérsela acá porque no puede agarrarla. Es un hombre que tiene una enfermedad totalmente paralizada. Tú le pones acá y en 30 segundos le pones la hoja con 40, 50 ecuaciones, solamente 30 segundos y él se memoriza todo. Todo lo de la hoja, toda la perfección, y te lo dice. Es un hombre que tiene una elevada razón intelectual. Este hombre declaró, Stephen Hawking, mira lo que declaró este hombre con ese desarrollo intelectual que impacta al mundo, pero no a Dios. Cuando digo impacta al mundo, impacta al orgulloso, impacta al soberbio, al vanidoso, ¿no? El que camina como pavo real, ¿no? Mira mi carro nuevo, ¿no? Se compra su reloj y está que, oye, no me hace así, ¿qué hora es?
Mira lo que declaró Stephen Hawking. El universo no tuvo necesidad de un creador. Mira lo que dijo. El universo no tiene necesidad de un creador. Todo surgió por las fuerzas naturales, dice. Recuerda esta parte. Todo surgió por las fuerzas naturales, dice. Y todo sucedió como un accidente del universo. Eso es lo que le llaman la teoría, ya no del mono, sino del Big Bang. Que todo sucedió por accidentes. Y qué raro, ¿no? Mira este accidente. Bueno, un accidente. Nació un hombre, pero de ahí una mujer. Y de ahí niñas y niños. O sea, un accidente, otro accidente, otro accidente tan perfecto. Y el ojo, el iris, un código secreto que Dios le dio al hombre, como las huellas digitales que son solamente personales. ¿Accidentes? El hombre que lo considera el más inteligente de esta época piensa que el universo, que la creación fue hecha por fuerzas. Y dice que este hombre, que tú lo ves paralizado, no existe Dios. Yo no estoy acá para golpear su dignidad como creación de Dios, perdóname. Pastor Juan José no hace eso. Yo no me burlo de él, jamás lo haría de nadie. Pero yo tengo que confrontar su falsa teoría ante el mundo. Porque lamentablemente la gente que cree e idolatra a personas en esta tierra como a él, si él dice que Dios no existe como lo dice, la gente dice no existe Dios. Si mañana Maradona dice que la cocaína es muy rica, todos los seguidores de Maradona consumen cocaína. Si mañana un ídolo humano, un ídolo de barro, sea futbolista, sea rapero, sea quien sea, dice algo, sus fans hacen lo mismo que él hace. Es por eso que cuando el diablo sacó a Shakira, usando los jeans hasta acá, con su tatuaje, ya toda la adolescencia empezó a copiarse de él. Y usaban el jean más abajo de la cadera. Acordémonos, la adolescencia usaba y usa todavía los blue jeans hasta acá, hasta abajo, como enseñando la parte íntima del hombre. Claro, porque en las cárceles de Estados Unidos, los homosexuales, para que sean, perdón la expresión, violados por otros hombres, usaban los jeans hasta abajo, mostrando la parte, disculpen la palabra, la parte de atrás del varón, que era una señal de provocación a otro hombre que no tenía una intimidad sexual con una mujer por ser condenado, un rey. El diablo sacó esa moda al mundo en Estados Unidos, llegó a Sudamérica y Centroamérica, y que lamentablemente la cultura de Sudamérica es que todos, no todos, bueno, un gran porcentaje quieren ser como los gringos. Es por eso que hay personas tan lindas que Dios le dio una figura tan hermosa en su carita, usan oxigenta número 40, porque quieren ser rubias al poco. Es una tristeza. Falta de identidad, falta de personalidad, porque ven a la gringa con ojos azules. ¿Y qué hizo el diablo? Sacó lentes de contactos cosméticos. Y tú ves a la que va al gabinete, se pinta de rubio y se pone ojos verdes, se pone pestañas acá, y así conquista a un hombre. Se casa, un día no se pinta el pelo, se le pone chocolate con negro, se olvidó los lentes de contacto, sus lentes son negros, sus ojos son negros, se quita las pestañas postizas, las uñas postizas, y su esposo se divorcia porque es un monstruo para él, porque nunca la conoció así. Porque es un globo de gas, es una ilusión, tiene una posesión demoníaca para quitar la imagen que Dios le dio. Tú eres como eres y Dios tiene una idónea para ti. No estés buscando la idónea, estás interrumpiendo la voluntad de Dios. Estás ahí que caminas, que miras, que buscas, silbas. Vas por las iglesias a ver si hay una soltera por ahí. Nadie te mira. Porque si eres un hijo de Dios, Dios no permite que se acerque. Y
tú estás con la mente de hombre a ver qué pasa. Claro, no es fácil, pero hay que esperar que Dios la traiga. Porque cuando Dios trae, como dice cuando en la adolescencia, la media naranja, Dios le llama el medio espíritu. Cuando te trae tu medio espíritu es para siempre, nunca se destruye. Tienes un hogar agradable. El señor Hawkins, por creerse un Dios, él rechaza a su diseñador que es Dios. Y tarde o temprano, mira, con toda la inteligencia que ha desarrollado se va a enfrentar al Dios que creó el universo y que lo creó a él también. La Biblia dice que el que rechaza a Dios y a su palabra les espera una condenación del infierno. Ahora, yo deseo realizar una pregunta a todos los seguidores de Stephen Hawking. Este hombre dice que fuerzas naturales creó el universo. Yo quiero preguntarle a la ciencia que lo persigue a él: ¿quién creó las fuerzas naturales? Ellos dicen que son creadas por fuerzas naturales, pero ¿quién está atrás de las fuerzas naturales entonces? Una alabanza al Señor. Escuchen, el libro de los Romanos capítulo 1 dice: profesando ser sabios hicieron eso. Este hombre que se considera el matemático más inteligente de este tiempo dice que el enemigo surgió espontáneamente. Y déjeme decirle algo sobre este hombre. Este hombre se está contradiciendo algo que la ciencia también ha dicho. Escúchame bien. Este hombre está contradiciendo algo que la ciencia ha dicho. Este hombre, al decir esto, está yendo en contra de la primera ley y la segunda ley de la entropía. De la entropía. Escúchame bien, por favor. Estas leyes de la termodinámica, la ley de la termodinámica, establecen que todo tiene un principio y que todo tiene un deterioro. Que la energía no se crea ni se destruya, sino que solo se transforma. El querer dar la contra a Dios solamente es por una soberbia. Es una soberbia intelectual que da la contra a Dios. ¿Sabe lo que dijo Alberto Einstein, el padre de la teoría de la relatividad, que dice que son seguidores de estos científicos de Alberto Einstein? Escúchame bien, ¿sabe lo que dijo este hombre? Dios no juega a los dados como el universo. Dios no juega a los dados como el universo. El científico más grande de la historia creía en un Dios. Y Stephen Hawking no cree en Dios. Aristóteles se le conoció como el padre de la lógica y de la biología. Fue un filósofo griego y Aristóteles dijo que detrás de toda la creación hay un diseñador inteligente. Isaac Newton fue un filósofo físico, inventor y matemático. Este hombre escribió 16 libros de la Biblia. Era un creyente del Señor Jesucristo. Y este hombre fue más grande que Stephen Hawking y reconoció que el Dios de la Biblia era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Leonardo da Vinci, damas y caballeros, es uno de los fundadores de la ciencia moderna, pero es recordado por sus pinturas. Leonardo fue ingeniero, fue arquitecto e hizo obras públicas de construcción en Milán, Italia. El Museo de Milán tiene todas sus notas científicas sobre problemas de anatomía, problemas de física, mira, interesante, de óptica, de hidrología y de biología. Pero este hombre no solamente fue un pintor, fue un hombre muy inteligente, con dones que Dios le dio, como Dios le da a todo ser humano dones. Se llaman los dones motivacionales. Y lo que muchos desconocen de este Leonardo da Vinci, que era un pintor, es que también fue un científico, pero él era un creyente en Dios y era un creyente en el Señor Jesucristo. Leonardo da Vinci amaba la Biblia y la practicaba. Blaise Pascal, considerado como el más grande filósofo matemático, y es considerado el padre de la ciencia hidrostática. Blaise Pascal en las matemáticas inventó el cálculo diferencial, la teoría de las probabilidades. Blaise Pascal, damas y caballeros, desarrolló, mira qué interesante, el primer barómetro. Este hombre era creyente en Dios, creía en la salvación, creía en el Señor Jesucristo, le gustaba leer la Biblia.
¿Sabe lo que pasó un día con Blaise Pascal? Mira qué interesante. Tuvo un debate en público con un ateo. Y este Blaise Pascal estaba con el ateo y le dice al ateo, mira, le dice, yo te digo que Dios existe, que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, y que la Biblia es verdadera. Señor ateo, le dijo, si yo no estuviera, mira, si no fuera verdad lo que yo dijera, y los dos morimos ahorita, pues yo no he perdido nada, le dijo. La vida debe de seguir como debe de estar. Pero si fuera verdad que lo que yo le estoy diciendo existe después de la muerte, como el cielo y el infierno, y que existe Dios y el Señor Jesucristo, yo me voy con Dios. Y usted, señor ateo, se va al infierno, le dijo, en público. ¿Veis pasar? ¿Qué pierdo yo y qué pierde usted? Le dijo. Predicadores, científicos cristianos. Y este hombre postrado en una silla que no puede moverse, dice que Dios no existe. Damas y caballeros, la Biblia es la mente de Dios. Y nosotros tenemos la mente del hombre. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el ser humano está compuesto de dos partes: la parte material y la parte inmaterial. La parte material, el cuerpo biológico, anatómico, corpóreo, y la parte inmaterial, que es el alma y el espíritu. Hasta ahí la Biblia reconoce que la naturaleza humana forma un ser completo en relación con el hombre. Por ejemplo, el alma no es la que peca. ¿Quién peca? El hombre, en conjunto. Porque cuando hablamos de cuerpo, podemos decir que el cuerpo no es el que muere, quien muere es la persona. La persona con la muerte experimenta esa separación de la parte orgánica a la parte espiritual. La Biblia nos enseña que no se redime el alma del hombre, se redime al hombre por entero, espíritu, alma y cuerpo. Y voy a enseñar posteriormente la doctrina de la salvación, que tiene un abanico lleno de extraordinario, porque la salvación también involucra salud, sanidad física, sanidad emocional, no solamente salvación. La Biblia nos enseña que no entonces se redime el alma solamente del hombre, se redime al hombre por entero, su espíritu, alma y cuerpo. Génesis capítulo 2 versículo 7, escucha. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta palabra ser viviente está hablando de conjunto, espíritu, alma y cuerpo. La versión judía, la Torá, dice de este versículo: Hashem Elohim formó al hombre del polvo del suelo e insufló en sus narices el aliento de vida. En la versión judía dice insufló, que viene del latín tardío insuflare, que significa soplar en, infundir a alguien algo material. Dios creó al hombre de barro, y cuando Dios sopla, insufló la vida espiritual en él. Es la vida de Dios que hace que este cuerpo anatómico se mueva. Hasta aquí la primera parte. El otro domingo seguimos con esta gloriosa enseñanza que la Biblia nos enseña. Una alabanza al Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie, tengan la gentileza. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Santo, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, queremos darle toda la gloria, la honra y el honor, y queremos darle muchas gracias por darnos el honor más grande que hemos tenido, el poder estudiar su palabra. Gracias, Dios mío, por todos los que nos vieron por la televisión, por las páginas web, y sobre todo todos los que estamos aquí madurando en su verdad.
Bendigo la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada joven y de cada niño que va a venir. Gracias por tomarnos en cuenta esta mañana. Le honramos por siempre y para siempre. Gracias, Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a sentarnos para orar por las ofrendas, mi hermana Yasmin.